Bien, buenas noches a todos. Habíamos estado hablando la vez pasada y dejamos un pensamiento semilla, que fue la palabra alquimia. Y entonces vamos a tratar de meditar un poquitico sobre la alquimia. Pero yo empiezo preguntando, cuando a ustedes les mencionan la palabra alquimia, ¿qué se les viene a la cabeza? Mezcla. ¿Qué más? Transformación. Combinación. Fusión. ¿Qué dices? Cambio. ¿Algo más? Bueno. Magia. Aleación. Bien, tenemos ahí como de dónde empezar, ¿o no? ¿Sí o no? Ahora cada uno de los que dijo una palabra se para acá y va a explicar por qué. Bueno. ¿Ah? Eso. Hablar entonces de alquimia nos retrotrae a una cosa que se conoce como el hermetismo. Y cuando uno habla de hermetismo, está hablando de Hermes Trismegisto, que fue quien dio origen a esa visión del hermetismo. Pero si a ustedes les mencionan también la palabra hermetismo, ¿qué se les viene a la cabeza? Como cerrado, ¿cierto? Clausurado, oscuro, oculto, ¿qué más? Impenetrable, misterioso. Bien, todo eso es la alquimia, pero se le dio ese nombre de hermetismo en honor a esta persona, pero también la connotación era de que era una cosa casi que, como el nombre lo dice, muy hermética. Eso estaba destinado para los aspirantes a iniciados y los iniciados. Bueno, y los argentinos también, ¿no? Pero entonces, ese hermetismo en otra faceta, o un poco más tarde, dio origen a todo un movimiento que se conoció como el rosacrucismo, del cual todavía hay muchos vestigios, ¿sí? Pero que de alguna manera tienen en común esto, el conocimiento cerrado, ahí guardado, como si esto no se pudiera penetrar, como si aquí metido en todas estas hojas que hay acá, solamente estuvieran configuradas una cantidad de informaciones que estaban escritas o hechas para gente casi que iniciada, insisto, pero que además tenía la labor de descifrar lo que había interiormente. Eso ya era misterioso, ya era medio oculto, medio, ¿qué más dijeron? Medio mágico, medio invitaba al cambio, a todas esas cosas. Pero entonces venía una cosa que no parecía como muy justa. Bueno, y entonces, ¿cómo así? La alquimia o el alquimista tiene que ser alguien especial, no podría ser cualquiera. ¿Quién elegía esos alquimistas? ¿Por qué alguien se convertía en un alquimista? ¿Y qué era lo que finalmente estaba buscando un alquimista? ¿Ustedes se acuerdan? Una fórmula mágica. Una fórmula mágica para convertir ¿qué? Oro. El metal en oro. ¿El oro es un metal o no? El hierro en oro. Casi. En realidad tiene algo parecido a eso, pero es más el plomo en oro. Esa era la connotación inicial. Después es cierto que intentaron convertir muchos metales en oro. Y de hecho, en la década anterior, se logró convertir literalmente plomo en oro a través de reacciones nucleares supremamente complejas. Salía mucho más costoso que convertir el bendito plomo en oro, pero ya era un avance. El problema es que eso era un isótopo. Un isótopo en química es algo que rapidísimamente, en cuestión de 5 segundos, vuelve y se descompone. O sea que en realidad demostraron que de pronto químicamente se puede hacer. De hecho, esto dio origen posteriormente a la química que hoy conocemos, porque partió de hacer muchas mezclas tratando de encontrar una cosa muy especial que lograra convertir ese plomo en oro. Y entonces uno dice, uy sí, pero ¿y este man por qué está hablando de SOME? ¿Cierto? Sí, porque parecería como muy raro que nosotros empezáramos. En realidad necesitamos un poquito de oro y yo los invité a ustedes para que vayamos construyendo un poquitico, ¿sí? Entonces, el que lo descubra puede, por favor, depositarlo en la urna del hermano Alejo también, eso es bien importante. Entonces empezamos con el plomo, pero el plomo versus el oro significaba esto, ¿sí? Poco valor, poco valor.
y ese poco valor transmutaba a otra cosa, como lo dice Enric Corbera, que me gusta mucho la visión que él tiene sobre la alquimia. Él dice, el plomo es esa parte oscura nuestra, eso que a veces queremos esconder o que simplemente no revelamos o que está en el mundo de las sombras. Y normalmente, ¿qué metemos nosotros en el mundo de las sombras? Le quitas Lo que no aceptamos, lo que no queremos. Y eso así a grandes rasgos, ¿cómo se llama? como las cosas que realmente no vibran alto. Lo que no vibra alto. ¿Y eso cómo se llama? El ego, eso es. Entonces, todo lo que está en el mundo del ego pertenecería en esta visión al plomo. Entonces, la gente se quedó en eso, en cómo convertir un metal al oro, pero como decía alguno de estos alquimistas famosos, el que no está dispuesto a ver más allá de los simbolismos que hay en la alquimia, pues se va a quedar en la periferia y va a pensar que se trata es de verdad de convertir un metal en otro metal, cosa que pues podrá tener seguramente su virtud, pero que no es lo que se busca de fondo, porque de fondo lo que estamos buscando es hacer una transformación y transmutación, esos dos movimientos que hemos mencionado tantas veces, ese descenso para luego ascender de una manera que nos permita entonces empezar a dejar las sombras atrás. Y ya lo dijimos, dejar las sombras atrás es evitar que el ego gobierne sobre nosotros, que el ego entonces manifieste cosas como la separatividad, como la ira, como el enfado, como la culpa, como la discriminación, todas esas cosas que son derivadas de ahí, del ego, ¿sí? Pero entonces, si nosotros decimos que el plomo está en relación con eso, ¿qué pasará con el oro? Claro, el oro, ¿qué connotación tiene? ¿Poco valor? No, de hecho sabemos que es de lo más valioso que podemos tener, ¿cierto? Y la gente aspira y de hecho digamos que es una manera de negociar bienes, por ejemplo. De hecho nuestra moneda dice pesos, oro, no sé qué, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Miren este simbolismo que yo pongo acá, que eso es bien interesante. ¿A ustedes les dice algo esto? Bueno, primero, no es un instrumento de tortura, ¿no? digamos, soñemos con que no es un instrumento de tortura. Pero ¿qué implica esto cuando se hace ese simbolismo del matrimonio, de la unión? Eso es compromiso, unión, respeto, encuentro, fusión, ¿sí? Engranaje. Y entonces por esto tiene un simbolismo muy especial. Y dentro de nuestra visión judeocristiana, ¿qué importancia tiene el anillo? ¿Alguien sabe por qué se pone un anillo? ¿Por qué no le pusieron una areta más bien cada uno? ¿O qué se quiere decir con eso? Aquí hay muchos casados, ¿no? Este es mío. Más allá de eso. Pues es señal de compromiso. Primero, ¿qué forma tiene esta forma circular? 360 grados. ¿Tendrá alguna importancia eso, que el anillo sea así? Eso es, sin principio ni fin. O sea, ¿qué significa eso? Lo eterno. Y por eso juras ante Dios, no sé qué, la enfermedad y todas esas cosas que la muerte hasta que la muerte nos separe, ¿cierto? Y a veces incluso ni la muerte nos separa. Entonces, ¿qué pasa? Que esto tiene un simbolismo muy importante. Esto significa que es la forma más perfecta desde el punto de vista geométrico. Y eso no puede ser al azar. Nos pudimos haber puesto un anillo, no sé, triangular o un cuadrado, o yo qué sé, pero es circular. Y yo creo que más de uno aquí está casado o estuvo casado y de pronto se puso un anillo muy bonito y vea que tenía pepitas de diamantes y todo.
Pero el simbolismo que había detrás de eso es muy importante rescatarlo. Y el oro entonces representa un gran valor. Normalmente casi nadie le da a su prometida o a su prometido un anillo de plomo. Pues quedaría como muy mal el Ananías, ¿cierto? Ustedes se imaginan. Otra cosa es que tenga aquellas de plomo, pues porque si hizo eso fue otra cosa, pero bueno. Ibas a decir algo. ¿En las otras culturas existe este mismo simbolismo? En muchas culturas existe este mismo simbolismo, no en todas. Y hay otro tipo de culturas. Por ejemplo, hay un relato muy bonito, donde en una tribu indígena la pareja va donde el gran chamán y le dice, maestro, o así como cuando uno habla con el chamán, hey, chamán amigo, pero se lo dice en lenguaje, en lenguaje chamánico, eso, en chamanés, eso, gracias. Entonces, en chamanés le dice al gran, ¿cómo se llama eso? El gran jefe, pues el gran pluma blanca, eso es, perfecto. Oiga, patrón, es que nos queremos casar, porque ellos eran paisas en esa época, ¿cierto? Entonces le dicen, sí, pero tenemos mucho miedo de que al casarnos perdamos la libertad y entonces posiblemente perdamos lo más bello que tenemos y a lo mejor nos extraviemos en el camino, ¿sí? Cosa que ocurre con mucha frecuencia. Yo conozco muchas historias de parejas que estuvieron viviendo juntas, conozco el caso incluso de una colega, 11 años de novia, perfecto, vivían juntos en armonía, incluso tuvieron un hijo, todo perfecto, y un día dijeron, pues llevamos 11 años, casémonos. 6 meses después estaban separados, ¿sí? Es como si hubiera una connotación que implica aquello que estabas diciendo, el mío o la mía, hasta ahí permitimos la libertad del otro y entonces ya se toma como una posesión y no como algo que realmente se respete y se respete la individualidad del otro. Pues bien, el gran jefe Pluma Blanca les dijo a ellos, mira, tú, le dice al hombre, te vas a ir para aquellas montañas del norte y vas a traer el halcón más saludable, más hermoso que encuentres y tienes 3 días para hacerlo. Y tú, novia de Pluma del otro, tú te vas a ir a la montaña, tú enamorada, te vas a ir a la montaña del sur y vas a conseguir el águila más preciosa que encuentres y la más fuerte y la más vigorosa, pero tienes 3 días para hacerlo. Los dos se miran y entonces ellos se dijeron para sus adentros, ¿en qué nos metimos? Sí. Pero finalmente deciden aceptar el reto y 3 días después realmente cada uno trajo lo que les había pedido. Entonces, cuando ponen el águila y el halcón juntos, el gran jefe les dice, átenlas, una está aquí y la otra está acá, átenlas de los piecitos, de las paticas, ¿sí? Porque normalmente no tenían piecitos, sino patas. Entonces las amarran ahí de los pies y les dice, bueno, ahora sí, pónganlas a volar. Entonces la sueltan y claro, la una empuja a la otra, se entorpecen hasta que les da rabia y una empieza a picotear a la otra y empieza a agredir a la otra y finalmente concluyen claramente que si están atados no pueden volar. Miren qué bonita esa historia, ¿cierto? Cuando ellos entienden eso, entienden también lo que dijo Khalil Gibran en su momento, juntos como las cuerdas del laúd, pero que cada cuerda de su propio tono. Es decir, respetar la individualidad. Entonces, rescatar el oro en ese proceso de la alquimia no es otra cosa que elevar el patrón frecuencial para poder ir en la búsqueda de ¿qué? De la libertad. De la libertad, perfecto. ¿Y esa búsqueda de la libertad se logra cuándo? Cuando pasamos, ¿se acuerdan que había una pirámide? Cuando pasamos de lo más denso, que se llama ¿cómo? Materia, energía, información, eso es conciencia. O sea que cuando se alcanza la verdadera conciencia de la conciencia, es decir, el estar presente, en el instante de cada instante, es cuando se logra que ese oro
salga a flote y en ese momento empezamos a rescatar el gran valor que tiene ese oro. Y entonces ahí sí, cuando se enciende la conciencia, ¿qué se enciende en el ser humano? La luz, que está compuesta de el triángulo magnético de la cabeza, que está compuesto por ese hipotálamo, hipófisis, epífisis y tálamo, ¿sí? En otras palabras, que está compuesto por la conquista del pasado, la presencia en presente y la renuncia a las expectativas del futuro. Cuando vivimos en un solo tiempo, que es el que está en todo el núcleo central de la mitad del medio de ese triangulito, en el baricentro, entonces ahí ya empezamos a encontrar el gran valor de la transmutación y por eso empieza a darse ese proceso de entender que el proceso de la iluminación no es otra cosa que la conquista de la conciencia. Por eso en muchas visiones del mundo, la pineal o la epífisis tiene una forma, precisamente por eso se llama así. ¿De qué? De piña, ¿sí? Y ustedes ven que en muchas de las culturas, por ejemplo en la nuestra con los obispos se utiliza la, ¿cómo se llama? La mitra es. Esa, la mitra. Y en la cosa de los indígenas, ¿cómo? El solileo y la mitra. Bien, ahí vamos aprendiendo, culturízate con Suso. Y aquí viene también, ¿se acuerdan que muchas de las tribus indígenas tienen una especie de gorro que va dirigido en ese sentido? Eso coincide con un punto muy especial de la acupuntura que se llama el punto del 20 del vaso gobernador. Hay un vaso concepción que va por delante y llega hasta esta zona, y hay un vaso gobernador que viene desde atrás y llega justo hasta la coronilla. Cuando se logra la conquista de eso, se dice que el gran gobernador, el 20 del vaso gobernador, que es un meridiano muy especial, ha entrado en ese proceso de reconocerse como el sumum, como lo más especial que hay en nosotros. Por eso el séptimo centro, si alguno recuerda, tiene un número de pétalos muy determinado. ¿Se acuerdan? Se le dice el centro de los 1000 pétalos, pero en realidad tiene... ¿Quién da más? 12, 144. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? 12, el del corazón. Casi. 700, Un poquito. 722. Súale, parce. 972 pétalos. Entonces hay 960 centrales, digamos, y en el centro del centro están los 12 pétalos que resuenan con los 12 pétalos del corazón, pero que también resuenan con los 12 pétalos del alma. Por eso cuando se logra alinear lo más denso con lo intermedio y con lo más sutil, estamos haciendo otro triángulo supremamente importante, donde la triple personalidad, o sea, el cuerpo físico, emocional y mental, donde esta zona de la epífisis, que tiene que ver con esa conquista de la conciencia, como decimos, se conecta con el alma. Y entonces ahí ya ese verdadero alquimista puede empezar a hacer magia. Tú dijiste magia, Mauro, ¿cierto? Y esa magia tiene una connotación muy especial. ¿Qué hace un mago normalmente? Si lo resumiéramos en cosas, pues sí, magia, pero ¿qué hace normalmente? Si lo resumiéramos en dos cosas. Cosas posibles. Como algo imposible. Aparece y desaparece. ¿No es? En realidad es más o menos eso lo que hace. Eso debe ser grandioso. Debe ser grandioso, es grandioso. Porque de hecho uno no se explica, bueno, ¿y cómo? Y desapareció ese tipo del público, o la desapareció y la apareció vestida en 3 segundos de otro traje y otro, y absolutamente maravilloso, ¿sí? En este caso, ese mago interior desaparece, ¿qué? Eso, lo negativo, Lo denso. para darle asomo a la luz, aquello que tiene gran valor. Y entonces, si lo de poco valor lo relacionamos con el ego, lo de mucho valor, ¿con qué lo relacionamos? Con el espíritu, claro. Entonces, cuando se permite que el espíritu esté en nosotros, cuando tenemos ideas inspiradoras, significa Dios está en mí. Si Dios está en mí, ¿qué significa? ¿Qué soy yo con Dios? Pues como que venimos siendo
uno solo con Dios, eso es. Y eso significa, nos confundimos con la fuente, con el origen de todo, con aquello donde no existía, ojo a eso, esa connotación de lo bueno o lo malo, sino que simplemente había un mundo de posibilidades. ¿Qué pasó? Que cuando empezamos a desarrollar la mente racional, a veces esa mente racional nos jugó un papel muy complejo, y es que nos dijo, hey, pilas, que estamos en la cárcel de los pensamientos, porque a veces nos dejamos absorber por los pensamientos, y cuando llega un pensamiento inadecuado y nos quedamos pensando y meditando y dándole vueltas y rumiando, entonces aparecen las obsesiones que obstruyen por completo el libre flujo de esa circulación de los pensamientos o las emociones. Dicho de otra manera, renunciar a la oscuridad para pasar al mundo de la luz no es otra cosa que hacer el proceso ya de la transmutación, es decir, del camino del ascenso. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar del Camino de Santiago, ¿sí? Por cierto, hay un librito muy lindo que se llama así, El alquimista de Paulo Coelho. Vale la pena leerlo quienes no lo hayan leído. Pero hace una descripción de un camino que es bellísimo. Yo tuve la oportunidad de hacer una buena parte de ese camino. Y créanme, yo no sé qué tiene eso de mágico, pero seguramente es el hecho de que mucha gente haya pasado en esa disposición de oración, de introspección, de adentrarse en uno mismo para poder entonces conectarse con la esencia de lo que es uno. Y a lo largo de ese camino, casi que uno quiera o no, tiene que encontrarse con uno mismo. Entre otras cosas porque todos los que se encuentran en el camino simplemente te hacen una venia, un saludo, punto. Allí la gente no se va conversando, hey, ¿cómo te pareció el partido del Real y el Barça? No, ahí la gente está centrada en una cosa. Y hay quienes lo hacen caminando, ya veo que lo ofrecen hasta en tours a caballo, y ahí le van a empezar a perder la esencia a la cosa. Pero al final la recompensa del Camino de Santiago, ¿cuál es? ¿Llegar a dónde? A la casa. A la casa. Y esa está representada allá, en la gran catedral donde se supone que están los restos del apóstol Santiago, ¿sí? Pero es cierto lo que estás diciendo, el llegar ahí tiene un simbolismo aún mucho mayor, que implica que ahí, cuando llegas a ese templo donde están los restos, estás nuevamente en casa. Si alguno, yo creo que la mayoría les están llegando los escritos, y vieron que el último lo llamamos volver a casa, bueno, distinto al de hoy, que es el del perdón. Pero el anterior creo que era el de volver a casa, si no estoy mal, y la importancia que tenía ese camino de regreso al centro, de volver al corazón, como lo hablamos en la charla anterior. Y volver al corazón no es otra cosa que volver a la casa, pero volver al corazón significa volver al ¿qué? Fuego, ¿sí? Y ese fuego, en esta visión de la alquimia, representa el ejercicio de la transmutación. Porque ¿qué tenía que hacer el alquimista? Lograr temperaturas extraordinarias en vasijas de esas, hagan de cuenta, ¿cómo se llamaba? Harry Potter y esas cosas, donde hacían todas esas mezclas para poder tratar de transmutar todo eso, buscando una cosa fundamental. Mírenlo ahí. Entonces, la piedra filosofal no era otra cosa que lo que estaba buscando nuestro amigo Harry. Esa piedra filosofal, ¿alguno tiene idea de qué simbolismo tenía o qué era dentro de esta visión de la alquimia? Es una cosa muy bonita. ¿Alguien más? Bueno, la piedra filosofal representaba esa sustancia extraordinaria que era la que iba a permitir hacer finalmente la conversión del plomo al oro. ¿Y eso qué implica entonces? Que esa piedra filosofal tenía que ser una cosa maravillosa, y de hecho decían que había piedra filosofal roja que convertía el plomo en oro y piedra filosofal blanca que convertía el plomo en plata, ¿sí? Hay muchas cosas de eso pues que se podrían hablar, pero más interesante que eso es que esa piedra filosofal era como el elixir sagrado, que algunos incluso lo confundieron con el agua de la vida, porque la aspiración máxima del alquimista era encontrar la perfección, la iluminación,
la armonía total, es decir, el argentino que todos llevamos dentro, y una vez encontraran esa información, poder permanecer ahí, pero para prolongarlo eternamente, acuérdense de los anillitos, eternamente, es decir, encontrar el secreto de la vida eterna, pero no de cualquier manera, sino en perfección, en salud, en armonía, en paz, en equilibrio, etc. Es decir, todas unas emociones que se derivan ¿de dónde? Del amor. Y entonces a ver si se pillan para dónde sigue esta charla. Si todas esas emociones provenían del amor, ¿ah? La piedra filosofal está ahí. Luego había que buscarla ya. No. El significado profundo de esa piedra filosofal es que había que buscarla dentro. Y por eso la gente hace el curso de las 7 leyes espirituales del éxito, las 33 leyes de, yo no sé, el mercadeo, no sé qué, la felicidad, todo. Y finalmente, después de buscar y buscar y buscar en el arquetipo del buscador y el amante, el buscador primero sale desesperado a buscar a ver qué hay por allá, qué se encuentra, está buscando una respuesta y está desesperado buscando, y de pronto cuando ya se desanima porque no encuentra la respuesta y le toca sentarse, eso está a ver aquí, ¿sí? Y se da cuenta que el verdadero alquimista habitaba aquí, y ese alquimista es el corazón, que representa lo relacional, la autoaceptación, el autorreconocimiento, pero además lo inmunitario y aquello que nos invita a establecer contacto con los otros desde la apertura total, desde el darse completamente, desde el renunciar a retener para poder entregar a profundidad todo aquello que habita en nosotros. Eso es una cosa muy linda. Hoy estaba viendo una chica que duró, pongamos en la historia, 10 años o 12 de novia, ¿sí? Bonito eso. Entonces, obviamente, después de todo eso, una búsqueda, lentica la búsqueda, pero bueno, después de todo eso ya decía lo lógico, ¿qué hicieron? Se casaron. 6 años de casados, 12 de novios, ya iba una buena parte de la vida de una chica de una edad realmente muy joven todavía. Y entonces, ¿qué pasó? Se casaron, pero no habían escuchado la fabulita esta del águila y el halcón, y en cambio tenían la concepción de que ahora sí, mía o mío. Y empiezan cada año a tener dificultades, roces, y esto llega a un punto en que es tan desastroso que obviamente se toma una decisión. ¿Y esa decisión cuál fue? Separémonos, ¿sí? Ella se separa. Y al día siguiente, miren lo que son las cosas de la vida, al día siguiente le ofrecen un trabajo. Donde estaba trabajando, le dicen, vamos a necesitarte en otro país. Te necesitamos fuera de acá, pero no puedes ir simplemente a ver cómo estás y si me aburro me devuelvo. No, tienes que asumir un compromiso porque la empresa va a invertir un capital significativo en ti y a capacitarte y todo eso. En medio de la cosa, ¡ay, qué pereza! Yo no quiero este dolor, qué pereza esta angustia. Me voy, me largo, ¿sí? Pero ese me voy, me largo es una cosa que se resuelve ya, en un minuto, y resulta que un día se ve allá metida y de pronto busca para atrás y no ve las raíces. Y se da cuenta que está pisando un suelo extraño. Y se da cuenta que pierde una cosa muy importante, que es el reconocimiento del terreno. Y empieza a darse cuenta, pucha, dejé mi familia, dejé mi cultura, dejé mis amigos, dejé todo lo que había hecho en la vida, y ahora estoy aquí y con una responsabilidad más, porque es una persona supremamente responsable de que este cuento lo tengo que seguir desde aquí. Pero miren lo que ocurre. No le pongan malicia, por favor, ¿sí? Pero después de los 12 años, cuando ella decide casarse, se casa e inmediatamente empezó a tener problemas de tiroides. Eso les dice a ustedes algo. ¿Ah? No aceptación, comunicación. Trago entero. ¿Tú tragas entero? Sí, yo realmente pocas veces comento lo mío, pocas veces comparto lo mío.
Ajá. Pero además, ¿eso dónde está? ¿En qué centro? Segundo. Quinto centro. Eso, quinto que está en relación con el segundo. El segundo es la pareja. Pero el quinto en relación con la pareja, ¿qué nos dice? Estoy feliz, me casé, ¿cierto? No, ¿qué dice? Eso es, exactamente eso es. Lleva a un punto en que ella dice, ¿y yo por qué me casé? Pero la invade un sentimiento profundo de... No, quinto centro. Quinto centro, pulmones. Tristeza, claro, tristeza. Y entonces empieza a ser una cosa que se llama una tirotoxicosis, es decir, una manifestación tóxica a nivel de la tiroides. ¿Por qué? Porque bloqueó todo aquí y además, pues, ¿cómo le iba a ocurrir expresar eso? Pues, acabándose de casar y decir, pucha, estoy muy aburrida o estoy muy triste. No, eso había que guardarlo ahí y entonces imagínense lo que eso implicó. Claro, eso fue lo que hizo durante 6 años, pero la cosa no mejoró. ¿Sí? Y cuando la cosa no mejora, ya la cosa se complica. Entonces, ¿qué implicó eso? Empezar a tener ese sentimiento de tristeza profunda, no expresado, ojo por eso, porque es que una cosa es tener un sentimiento de tristeza profunda y expresarlo y contarlo, estoy muy triste, me siento así, pero otra cosa es... y hace un nudo en la garganta, como en efecto ocurrió con esta mujer. ¿Sí? El lío es que hoy, que la veo por primera vez, tuvo unos días para venir, se va mañana de nuevo y empezamos a analizar todas esas cosas, todo lo que está ocurriendo y entonces le pregunto, ¿tú eres feliz? Miren, cuando a un paciente ustedes le preguntan, ¿tú eres feliz? Y hace esto, ¿qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo? O sea, ¿cómo se llama eso? Respirando, eso. Pucha, se me fue el aire esperando. Entonces, está respirando. ¿Y con qué respira uno? Con los pulmones. Entonces, cuando alguien le pregunte si estás feliz y él haga... sin duda no está feliz. El que está feliz dice, uff, súper, yo vivo feliz, me encanta, estoy alegre, estoy contento, a toda hora me invade una cosa tan rica, qué maravilla, qué delicia, esto es una fantasía, como cuando yo conocí a Cristina. Cristina, tú eres la vida mía, entiéndeme, yo sin ti no puedo vivir, los dos somos como prácticamente uno, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando en cambio el sentimiento es, ya te está diciendo, no, yo no soy feliz. ¿Estás contenta con lo que estás haciendo en la empresa? Disfruto enormemente mi trabajo, me gusta. Es más, miren la palabra, me refugié en él. Me refugié en el trabajo, ¿cómo se va a traducir a nivel físico? Cuando uno se refugia, ¿qué está haciendo? Se está escondiendo. Claro, no está saliendo a flote, se está escondiendo y uno se refugia por allá en la madriguerita. Y en esa madriguerita suele estar uno, ¿cómo? Eso, aislado, solo. Y entonces la soledad ya no es la edad del sol, sino que estás realmente solo. Y cuando uno se siente solo, está simplemente evitando esto, los vínculos. Y cuando se pierden los vínculos entre los seres humanos, se pierde la conexión con lo más sagrado, que es la fuente otra vez. Por eso la fuente nos dijo, tenemos que ser interdependientes. Y por eso cuando construimos redes todo funciona a la perfección, porque cada uno se sabe responsable del otro y por supuesto de sí mismo. Pero cuando no, imagínense ustedes una celulita aislada en todo su cuerpo. Sí, imagínense que ustedes llegan el primer día a clases en primero C. Y en primero C ya todos entraron y él llegó tarde y encuentra que está en el patio solo, aislado, completamente solo. Mi mamá no está aquí, mi papá tampoco. Y entonces uno empieza y sale un profe por allá y le dice, ¿tú quién eres? Alejandro Posada. Y Alejandro Posada, ¿tú a qué curso perteneces? A primero C.
yo soy tu profesor, ven acá y la sensación que se tiene fue, pucha, volví a tener dónde agarrarme, pero no me quedé yo, primero, porque así se queda uno aislado de todo. En cambio, cuando se vuelve a conectar, ahí ya empieza la magia. Ahí ya empieza la magia. Entonces no hay que buscar afuera esa alquimia, porque si lo buscamos afuera, estamos dándole validez a lo externo. Y nada, ojo a esto, nada de lo externo puede dañarnos. ¿Por qué? Porque si estamos en esta palabrita, que se llama unidad, significa que nos confundimos o nos fundimos con la fuente. Es decir, ya nos reconocemos como parte de la obra perfecta de Dios, o del Creador, o del ser sobrenatural, o de esa fuerza superior, llámenlo como ustedes lo quieran llamar, pero nos reconocemos parte de esa perfección, luego somos perfectos. ¿Sí? ¿Se pierde la perfección cuándo? Cuando nos aislamos de la fuente. ¿Y la fuente qué nos dice básicamente? Básicamente, ¿qué nos dice la fuente? De hecho, ¿cuál es el primer mandamiento? Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Acuérdense, y cuando uno dice y a tu prójimo como a ti mismo, eso significa primero me tengo que amar. Si yo me amo, puedo amar al otro. Por eso somos hechos a su imagen y semejanza. Eso es, no es otra cosa. Si nos encontramos ahí, entonces vamos a poder beber de la piedra filosofal, que es el elixir de la vida eterna. Por eso, el que crea en mí y beba de este cáliz, ¿se acuerdan? Esas palabritas, no es otra cosa que el Santo Grial. Y el Santo Grial que está representando no es otra cosa que la fuerza alquímica del amor. Por eso, un gran maestro, amigo nuestro ya fallecido, un médico español que se llamaba Fermín Moriano y que tenía un éxito impresionante en pacientes con cáncer. Yo alguna vez le preguntaba, ¿cuál es la razón de tu éxito? Y él me decía simplemente, oye Alejo, que es muy sencillo, es que mira, lo único que hace que el verdadero cáncer revierta no es otra cosa que la fuerza del amor. Tú me puedes mostrar 50.000 estudios, tú me puedes mostrar 50.000 medicamentos, tú me puedes hacer 50.000 quimioterapias o radioterapias, pero mientras la fuerza de la alquimia del amor no se dé, ese paciente tuyo va a desaparecer. Pero cuando se encuentra con él mismo, hace la remisión, ojo a eso, remisión, vuelve a encontrar su misión. Y es cierto, cuando se encuentra ese valor intrínseco del amor, ya ahí empiezan a cambiar por completo las realidades de las cosas. Y si eso pasa, si nos encontramos con esas realidades intrínsecas del amor, significa que estamos emitiendo, ya lo hemos dicho, un campo electromagnético 5.000 veces más potente que el del cerebro, pero eso significa también que ahí hay algo muy especial que se despertó aquí, en ese campo electromagnético. Claro, eso, un magnetismo, una fuerza atractora suficiente como para involucrar a todos los otros. No es una fuerza repulsora, es todo lo contrario, es una fuerza atractora donde todos caben en mí. Pero todos caben en mí en el sentido de que a todos los acojo. Y si los estoy atrayendo, entonces no tengo por qué generar esa fuerza repulsora. Lo que estoy haciendo es todo lo contrario. Te acepto, te abrazo. Por eso, en señal de que nos queremos mucho, nosotros no hacemos, hey, te quiero mucho, ¿cierto? No, uno hace, te quiero mucho. ¿Sí? Y con su pareja, con su amigo, con su vecino al que estima bastante, con ese que se encontró después de 20 años, una de las formas de hacer es darle la mano, prolongación del corazón, o simplemente fundirlo en un abrazo. ¿Sí? Eso es muy significativo. Miren, yo sé que esto parecería muy trillado, porque hemos hablado de muchas maneras para llegar a esta visión, como decía Jacobo Greenberg, pero cuando estamos diciendo eso, lo que estamos diciendo es que el amor hay que ponerlo en movimiento. Porque si el amor se queda en mera palabrería, muy bonito, la letra de una canción bonita, ¿sí? Pero ¿qué hace el verdadero artista cuando realmente conquista a su público? Él no simplemente interpreta una canción. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor, ¿cierto? Sino que se conecta. Yo
soy rebelde porque el mundo me hizo así. Y entonces está comunicando una cosa completamente distinta a simplemente recitar unas frases. Y cuando habla de corazón a corazón, entonces descubre realmente eso. Polvo de estrellas, duendes de amor, universos de magia y... ¿Sí? ¿Sí o no? Es bien distinto a simplemente polvo, estrellas, duendes de amor, universos de así. O sea, eso me vuelve a hacer acordar de cuando yo hacía la poesía en el bachillerato. Ya el oriente en el confín profundo, la luna parte el neuroso velo y leve siente en el dormido mundo su castofia con virginal recelo. Dios mío bendito, uno. Sí, claro, pues es que ¿cómo? Cambio salía el otro que no tenía ni idea de qué estaba diciendo. Ya del oriente, en el confín profundo, la luna parta el nebuloso velo. Yo creo que no se daba cuenta de qué decía, pero él hacía cualquier cosa. Y el profe, 3-10, cuando eso calificábamos sobre 10, ¿no? Ahí se van dando cuenta, pues. No, esa fue una historia que me contaron. A mí en realidad no me calificaban sobre... Bueno, en fin. ¿Qué es eso entonces? Insisto, el verdadero alquimista en un artista es el que convierte unas notas en un mensaje profundo, transmitido además desde la profundidad para poder contactar con el otro, y eso es lo que mantiene cautivo al público. Así diga, dame la gasolina, pero lo está diciendo con eso, con pasión. Perrea, niña, perrea. Sí, eso lo está diciendo con pasión a su manera, ¿sí o no? ¿Igual o no? Pero igual. Cuando un poeta quiere transmitir, es otro tipo de conexión, ¿no? Bueno, cuando un poeta quiere transmitir esos versos, no simplemente escribe, sino que casi que consulta con sus musas para que le dicten lo que tiene que salir en su escrito, y ahí sí entonces cuando revele la poesía, está entregando el corazón en cada palabra. Y entonces está haciendo que el otro... ¡Wow! ¿Qué es esto tan rico? ¿Sí? Pero no lo llevemos hasta allá. Cuando la mamá hace una verdadera alquimia y le soba la barriguita al niño porque tiene dolor de barriga y le dice un mantra mágico que es el sana, que sana, y colita de rana y eso, eso, ahí en esas manos repletas de amor, de intención, ¿así? Cuando está repleta, esa parte no me tocó, cuando está repleta de amor, bendito sea mi Dios, cuando está repleta de amor esa manito ya no solamente soba, esa manito transmite amor, esa manito transmite compasión, esa manito transmite una conexión muy especial que hace que el niño recupere la seguridad, identifique en esa mamá ese angelito de protección, ¿sí? Pero igual, llevémoslo a la oficina. Cuando el jefe hace la verdadera alquimia, él no ordena, no es un dictador, es un gobernante, pero que cogobierna. Y entonces te escucho, háblame, ¿cuáles son tus necesidades? Perfecto, vamos a buscarle una solución, ¿sugieres algo? Y entonces hace que el otro tenga participatividad y que nos encontremos en la posibilidad de un diálogo que nos lleva a esto normalmente, y generalmente un equipo así funciona mucho mejor que el equipo dirigido por el dictador, ¿sí o no? ¿Cuántos entrenadores de fútbol hay que llegan con 50.000 pergaminos y pasan con el mejor equipo, con las mejores estrellas, y sin embargo fracasan simplemente porque hubo una dificultad seria de comunicación? Porque aquí estoy yo y ustedes son mis súbditos, y obviamente en esa relación vertical se pierde cualquier tipo de plano de comunicación. Hay que tener esa red de comunicación en el plano horizontal, donde cada uno ocupa un espacio, reconoce su posición dentro de la colmena, pero cada uno identifica que tiene que hacer una labor para que la colmena no se venga abajo. Miren esto qué tan interesante. Hacen una experiencia que se llama la del ADN fantasma. ¿Alguno ha oído hablar de eso alguna vez? No. Meten en un tubo de ensayo unos electrones, unas cargas iónicas, ¿sí? Por supuesto, mientras está el vacío, ellas se están moviendo desorganizadamente según la ley de la entropía, o sea, cada una para cualquier parte. Pero después meten una partecita de la hélice del ADN dentro del tubo de ensayo
e inmediatamente los electrones se disponen alrededor de esa helicoidal que es el ADN, ¿sí? Y hasta ahí uno dice, pues muy lógico, se están pegando de algo, ¿sí? Pero resulta que se les ocurre sacar el ADN, esa partícula que metieron, y llevársela para otro lado, tapan, ahí están los electrones, y adivinen qué pasa con los electrones. Siguen ahí presentes. Siguen ahí presentes. Y eso significa, hay como una especie de memoria de una información que recibieron que permite que eso se quede ahí. Eso es lo que hacen los medicamentos homeopáticos. Cuando alguien se toma un medicamento homeopático donde se supone que ya no hay ninguna sustancia física después de la 12ª centesimal, o sea, después de la 12ª dilución a la centésima parte, es decir, este pedacito de sustancia lo dividen en 100 y de esa parte que ya diluyeron toman uno y la dividen en 100 y así hasta ajustar la 12ª, ahí ya se supone que no existe ningún tipo de materia sustancial medible, objetivable, y eso es lo que se llama como la ley de Avogadro, ¿sí? Es decir, cuando se llega allá, ya se supone, y eso lo dicen los detractores de la homeopatía, no está tomando nada, está tomando un agua ahí cualquiera, pero será un agua cualquiera. Miren el ejemplo que les acabo de poner. Claro, es un agua que grabó una memoria que por supuesto no es medible. A ver, yo te voy a medir cuánta memoria tienes tú, Brugilda Calandraca de Chambacú. No, entonces no puede hacerlo, eso no es una cosa objetivable, medible de esa manera, pero como decían del Alcacelser antes, pocos saben cómo alivia, todos saben que sí alivia, ¿no? Es decir, hay una información ahí guardada. Fíjense la importancia que eso tiene. Mírenlo más allá, les pongo otros ejemplos. Hay una colmena, que puede ser un hormiguero también. Hay una abeja reina o una hormiga reina. Y esa hormiga reina recibe, si se quiere, los beneficios, o esa abeja reina, de los zánganos y de las obreras, que están haciendo una labor muy importante. Trabajar parejo para ella y producir finalmente, lograr producir jalea real de la que la abeja reina se nutre para poder procrear la especie, ¿sí? O sea, la única función de la abeja reina, que es la más nutridita, es precisamente nutrirse del sumum, de lo más exquisito, de esa piedra filosofal que hay ahí metida en esa alquimia, y entonces ahí sí reproducirse, ¿sí? Hasta ahí todo va en orden. Se llevan la abeja reina a 100 kilómetros y la colmena permanece intacta. Pero matan la abeja reina, ¡plop!, se desploma toda la arquitectura, lo que se llama la tensegridad en arquitectura, que es la fuerza de tensión y distensión equilibrada, se pierde y la colmena se viene abajo, o el hormiguero se viene abajo. Entonces miren lo interesante que es. A pesar de la distancia, esa conexión que existe persiste de tal forma que mantiene la estructura. A pesar de que la mamá está aquí y el hijo en Australia, esa mamá lo siente desde aquí y dice, mi hijo hoy tiene algo extraño. Mi amor, ¿tienes algo? Mamá, ¿cómo te diste cuenta? Es increíble, yo no puedo creerlo. O el perrito que empieza a mover la cola cuando en la oficina a 20 kilómetros el amo está pensando, ya es hora de ir a casa. Apenas pensando es hora de ir a casa y ya el perrito empieza a mover la cola porque hay una comunicación distinta, parecida a esto que les acabo de decir del ADN fantasma. Entonces, el alquimista, antes que convertir los metales en oro, tiene que hacer ese proceso de trabajar con su propia alma. Y trabajar con su propia alma es depurar lo que no es la esencia, es echar, digamos que por allá a la retaguardia, eso que no corresponde, que ya no tenemos que cargar, que hace parte de ese pasado, entonces nos liberamos y vamos ligeros de equipaje para poder caminar con soltura, y eso se llama, ya lo dijiste, Tere, libertad, ¿sí? Cuando uno empieza a encontrar la posibilidad de caminar con libertad, está en la dirección del contacto con su propia alma, y esto es muy bonito, porque si uno se contacta con su propia alma, en el alma no tiene cabida el ego. Miren qué bonito eso. En el alma el ego no tiene cabida. Si yo estoy en contacto con mi alma, entonces yo no produzco mensajes de separatismo, yo no produzco mensajes de resentimiento, de odio, de ofensa, de culpa, de cosas esas que no sean hijas de
la mejor de las emociones, que es el amor. Entonces, si me contacto con la propia alma, ahí estoy haciendo un proceso ya, no solamente de transformación y transmutación, sino que estoy haciendo el tercer movimiento, que es el de la transfiguración. Ya es un camino de ascenso tan importante, pero tan importante, que en ese camino yo me encuentro con la esencia misma de lo que soy, y en el alma todos somos uno. En el alma todos rescatamos la unidad. En el alma yo no puedo encontrar los defectos en ti. Para llegar allá, entonces hay algunos truquitos, algunos tips. Tal vez uno de los más importantes es el de la oración y el ayuno. Esto no fue que alguien se lo inventó. A ver, cuando ustedes quieren orar, ¿qué actitud asumen? Miren esa imagen que hay allí. Eso. Silencio. Miren, primero, ¿se flexionó o no? Hizo esto, se doblegó, y eso se llama reflexión. Volver a flexionarse. Estar en un estado de inclinación en señal de humildad, de reverencia, profunda reverencia. Ustedes no van a rezar a la iglesia, parce, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes con esto. No, pues eso no. Uno va en una actitud de respeto, de silencio. De hecho, entra uno ahí y puede que no sea creyente, puede que sí, pero siente uno que hay una energía distinta. ¿Por qué? Porque el que ha pasado por ahí está en esa actitud de oración, y ese patrón frecuencial, como en el ejemplo que les acabo de poner del ADN fantasma, puede que este que está orando se vaya, pero dejó una información de paz, de armonía, de encuentro. Por eso el templo vale la pena buscarlo. Al principio posiblemente necesitemos ese templo externo, la edificación como tal de la iglesia o de lo que ustedes quieran, pero después, cuando ya se ha hecho el proceso de introspección, ya ese templo es el templo interior. Y entonces ahí, en ese silencio eterno interior, en ese momentum eterno que está en el corazón, uno puede encontrarse con uno mismo, ¿sí? Entonces esa señal de humildad no es otra cosa que la misma actitud de el aprendiz. Puede que sepa muchas cosas, pero ahí, en esa actitud, este personaje, ante la grandeza de esa fuente a la que está recurriendo, se siente deliciosamente ignorante, para que a través de esa deliciosamente ignorante se pueda comunicar con la esencia misma que habita en él. ¿Y el ayuno por qué? Porque ahora esa cosa de que entonces Moisés se fue y no sé qué, ¿cuántos días de ayuno? 40 días de ayuno, pero además Cristo se fue en el momento en que se sintió débil y pucha, si es posible, libera de mí este cáliz, ¿sí? Aleja de mí este cáliz. O le está diciendo, papá, ¿podemos hablar? No, tranquilo, mijo, que no es para eso. Entonces se va, se retira, ¿sí? Pero en ese retiro no solamente hay un aislarse para poder entrar en sí mismo, que no es aislarse, en realidad es conectarse con la esencia, sino que hay un ayuno. ¿Y por qué el ayuno? ¿Qué dices, Carlos? ¿Y por qué dispone el alma? ¿Por qué la dispone? Sí la estará martirizando. ¿Quién dijo esa palabrita por ahí? Eso es liviandad, claro. A ver, imagínense ustedes, se vinieron para esta meditación y 10 minutos antes se comieron un plátano de frijoles con chicharrón, el típico paisa, huevo, chorizo, toda esa cosa, y después nos sentamos aquí a meditar. ¿Sí? ¿Eso será posible? ¿Qué ocurre cuando ustedes se comen un plátano muy grande? ¿Qué empieza a ocurrir en eso? Eso, una pesadez. De hecho, miren, el conferencista más de malas era el que le toca después del almuerzo, porque tiene que hacer un esfuerzo increíble para que todo el auditorio no se le duerma, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese metabolismo está secuestrando una cantidad de energía tremenda para poder metabolizar todo ese proceso. Entonces el ayuno es todo lo contrario, es liberar energía para que se tenga la suficiente claridad, pero además para que se vibre en unas frecuencias
tan altas, que posiblemente ahí hagamos medio resonancia con una cosa por allá altísima, que entre otras cosas, tal vez lo hemos dicho en algunas charlas, mi Diosito lindo no se viene a presentar directamente, y para eso manda los ángeles y los arcángeles y los querubines, para que traduzcan una frecuencia tan alta que uno no sería capaz de tolerar y literalmente se quemaría el velo etérico. No estamos preparados para eso, no estamos en un proceso evolutivo como para sentarnos a hablar de tú a tú con Dios. Entonces Él manda, digamos que sus mensajeros, podríamos decir, está en conexión con unos intermediarios que facilitan esa transición en la comunicación. Entonces, eso mismo ocurre en el proceso del ayuno. Pero ojo, no confundamos el ayuno con lo que están confundiendo ahora con todas las dietas modernas, ¿no? Entonces, el ayuno es, no voy a comer 7 días. Y alguien que no esté acostumbrado a hacer un ayuno, hace un ayuno de 7 días y a los 2 ya está Emi recogiéndolo. ¿Sí? Porque no tiene ningún sentido. Hace una hipoglicemia reactiva, hace lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces hay que hacer un proceso gradual para llegar allá. Entonces, por ejemplo, hoy voy a hacer un ayuno que algunos llaman de las 12 horas. Es bien distinto que yo ayune hoy a partir de las 6 de la tarde, me comí la última comida y no vuelvo a comer hasta las 6 de la mañana del otro día. O un fin de semana, si no tengo mucho que hacer, bueno, ese día no voy a ayunar del todo porque a algunos les da por tomar agua el fin de semana y no más. Y claro, la descompensada es tenaz. Primero empiecen a ayunar. Por ejemplo, este fin de semana no voy a comer carnita, pero puedo comer legumbres, puedo comer frutas, puedo tomar agua, ¿sí? Ya cuando haya practicado eso un buen rato, entonces este otro fin de semana ya no como ni carne y posiblemente ni frutas. A lo mejor me como un poquito de legumbres y sigo tomando agüita. Y ya con el tiempo, con la práctica, este día ya sí voy a tomar solamente agua. Pero miren, un proceso de preparación. Si hoy, yo que nunca he montado en bicicleta, me voy a subir hasta el Alto de las Palmas, pucha, puede que llegue, pero ¿en qué condiciones? Claro, entonces no tiene ningún sentido. Si yo me fui preparando y fui haciendo todo el proceso de disponerme para eso, voy a llegar a un punto en que perfectamente puedo subir las palmas y digo, a ver, ¿y para dónde vamos? ¿Sí? Pero ya hice un proceso de preparación y hay gente que se va hasta letras sin ningún problema y después vienen a chicanear aquí. Bueno, eso es una maravilla, ¿sí? Los alquimistas hablaban de que había 4 elementos principales, que dense cuenta que van a coincidir esos 4 elementos con los 4 elementos de la medicina ayurvédica, que agrega un quinto. Esos 4 elementos son, y los señalo con los dedos a los que corresponde en el lenguaje de los mudras: la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, que los resume a todos. Por eso, cuando se utilizan los 4 elementos, finalmente se empieza a descubrir un poquitico esa piedra filosofal. ¿Quién dijimos que era la piedra filosofal? No. Eso, la conciencia. Y el éter representa la conciencia, porque es el que es capaz de unir todos los 4 elementos iniciales y siempre está en contacto con todos. Cuando ustedes hacen esto, juntan el pulgar con todos los demás, fíjense que es el único dedo que podrían juntar con todos los demás. Es muy difícil, bueno, es muy complicado. En cambio, ese éter está juntando los otros 4 elementos y está diciendo, aquí está resumida la esencia. Entonces, cada uno de esos elementos tiene un propósito. La tierra, ¿qué es? El afianzamiento, el reconocimiento, es la identidad, ¿sí? El agua, ¿qué es? Las emociones, y eso significa que si yo las conquisto, ¿debo qué? Y eso se llama adaptarse, perfecto, adaptarse a esas emociones. Fíjense que el agua, ¿qué hace? Miren, este recipiente es como en forma de cono, se adapta a esa forma. Pero si esto fuera un cuadrado, igual, se adaptaba a la forma del cuadrado. Si fuera un triángulo, igual, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo el agua? Adaptándose y permitiendo que nosotros, cuando conquistamos el elemento agua, nos adaptemos a las diferentes circunstancias. Si no fuéramos capaces de adaptarnos, imagínense esa llegada tan traumática a la universidad. Y por eso los primíparos siempre pagan el plato, ¿no? Los que van para allá en los demás semestres se los gozan de alguna manera. Entra el tipo disfrazado, doctor,
Siéntense, háganme el favor. Yo soy el doctor tal, vengo a enseñarles esta materia, saquen una hoja. Aquí empezamos con un examen normalmente. Todo el mundo aterrorizado. Eso me pasó a mí cuando entré a la universidad. Copien esta pregunta. Describa claramente el ciclo de Krebs de la célula. Pucha, me echaron de la universidad el primer día. ¿Sí o no? No piensa en eso, no. Ustedes puede que en el bachillerato hubieran visto eso, pero cuando llegan a la universidad, ciclo de Krebs, pucha, ADP, ATP, adenosindifosfato, trifosfato, y eso cómo es que se... Claro, el tipo sale en 5 minutos, recoge el examen. Si alguno está pasteleando y no me doy cuenta que alguien copió, se va de la universidad y sale derecho. Al rato entra el doctor. Buenos días, soy el doctor tal, vengo a compartir con ustedes. Entonces todos se miran. Y el profe se da cuenta y dice, también cayeron. ¿Sí? Claro, pero fíjense que normalmente eso implica adaptarse. Después viene el fuego. Y el fuego, ya lo sabemos, es el gran elemento transmutador, es el de la verdadera alquimia, pero es el que representa el corazón. ¿El aire qué es? ¿Alguien me puede decir a qué correspondería el aire? No, pero bueno, además, pero en ese orden de ideas, identidad, adaptación, alquimia o transmutación, ¿y ahí qué sería el aire? ¿Qué sería el aire? Eso, la mente, eso representa el aire. Exactamente, que es la que crea, que es la que produce pensamientos, todo eso, pero eso finalmente todo se resume en el éter, la conciencia. Y en la conciencia todo puede caber, todo tiene cabida y se produce una cosa muy especial. Los alquimistas también decían, había 3 elementos que ellos decían, 3 sustancias específicas que hacían que desde allí partiera todo el proceso de la alquimia según ellos. Y esos 3 elementos eran el mercurio, el azufre y la sal. Mercurio, azufre y sal. Y cada uno representando, el mercurio representaba el espíritu, el azufre el alma y la sal el cuerpo. Miren qué tan bonito eso, porque desde allá, desde esa época donde se empezó a hablar de la alquimia, estamos hablando de cientos de años, ya se hablaba de cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Ese cuerpo en la tríada espiritual que se preparaba para la conexión con el alma y el alma con el espíritu, y el espíritu después con la chispa divina y con la mónada, ¿sí? Que era otra cosa ya pues muy allá. Pero entonces fíjense de dónde partía, de que había que poner en contacto el cuerpo, el alma y el espíritu para poder llegar a la conquista a través de la piedra filosofal de aquello que estaba buscando, que no era otra cosa que la iluminación. ¿Sí? ¿Ven lo bonito que es eso? Entonces, por eso buscaban eso, el elixir de la vida. Y en eso hemos estado lo que ustedes quieran. Hay un relato por ahí de un chino, un tipo que fue del ejército chino, que vivió yo no sé cuántos, algo así como 200 y punta de años, y eso supuestamente está documentado. Yo no sé si es verdad porque yo no era el registrador en esa época, y menos de los chinos, cuando eso no había coronavirus, y... cruel. Pero a este tipo lo estudian los genes y se encuentra una cosa muy especial, y es que los genes tienen como una especie de capucha que se llaman los telómeros, y encontraron que en esos telómeros estaban siempre envolviendo a manera de capucha esos genes, ¿sí? Y encontraron que esa es la única diferencia verdaderamente importante con los genes de cualquier mortal como ustedes. Entonces empezaron a estudiar eso y se empezaron a dar cuenta que ahí puede haber gran parte del secreto de la vida. ¿Pero qué es eso? No es otra cosa que el resumen de toda la historia de la humanidad reflejado en ese pedacito de gen. Como quien dice, el que reconoce y honra a su humanidad que lo precede, está casi que garantizando que tenga una vida mucho más despejada, porque está honrando, ojo, es bien distinto honrar a criticar, a discutir, a alegar, a separar, a encontrar todas las diferencias posibles, y cuando uno empieza a fundirse, entonces se da cuenta que
ahí empieza el verdadero elixir de la vida. Y lo que estaban buscando, como les decía, no era otra cosa que la vida eterna, pero la vida eterna no de cualquier manera, sino desde la perfección que le permitía hacer esos movimientos de transformar, transmutar y transfigurar en un movimiento triple que constituye la ley del 3, que también está en relación con el pasado, presente y futuro, con la acetilcolina, la dopamina y la serotonina, o con la cabeza, o mejor dicho, los miembros inferiores, el tronco y la cabeza. Es decir, la ley del 3 reflejada en muchas maneras. La tríada espiritual o la Santísima Trinidad, Padre, Madre e Hijo, todo eso tiene un simbolismo muy profundo que va a llevarnos a lo mismo. Aquí hay que hacer el movimiento de transmutación. Finalmente, cuando alguien hace el movimiento de transmutación, encuentra esto. Descríbame esa imagen. Descríbame la imagen de esa niña. Asombro, ¿qué más? Alegría. Transparencia. ¿Qué más? Inocencia. ¿Qué más? Plenitud. Asombro, ya lo dijimos. ¿Qué más? Miren todas esas... Como tanta luz esa luz, perfecto. Miren todas las descripciones que están haciendo ante apenas una imagen. ¿A alguien le causó rabia esta imagen? Es que es casi imposible generar un sentimiento de ira frente a una cosa de estas. Uno no puede decir otra cosa que ¡qué belleza! ¿Sí? Y casi que de inmediato hay una aceptación interior de una imagen como esas. Por eso cuando uno contacta con su niño interior, que no tiene género, cuando contacta con su niño interior, empieza a darse cuenta que la verdadera esencia habita ahí en el interior. Por eso no decimos con el niño exterior, no. Estamos hablando con el niño interior, que es el que tiene todas esas virtudes que ustedes acaban de describir. Y esas virtudes todas confluyen nuevamente en una sola emoción que ya saben cuál es. ¿Qué ocurre? Cuando se conquista eso, cuando uno pasa de este estado de plenitud, de excitación, de asombro, de inocencia, de plenitud, de transparencia, de coherencia, de felicidad, de alegría, de apertura, de iluminación, llega a una cosa fundamental, que es que se pueden cumplir los sueños. Entonces ahí es cuando uno le empieza a poner fecha de vencimiento, fecha de caducidad a los sueños. Y entonces no los deja, tal vez, pues, no, ya estoy en mi sueño. Y esto que estoy haciendo en el día a día es parte de mis sueños. Y a veces esos sueños implican entonces que haya una renuncia. Y por supuesto esa renuncia a veces es dolorosa. Porque claro, o sea, uno cuenta, uy, ¿habrá valido la pena todo esto que hicimos? Sí se justificaba. Y cuando uno encuentra que sí, que realmente plenamente se justificaba, entonces dice uno, wow, aquí sí puedo atrapar mis sueños. Y aquí sí entonces puedo generar ese movimiento interior que no depende, ya lo vimos en otra imagen, de lo externo. Y lo externo es el novio que te dejó, lo externo es el empleo que se quedó atrás, lo externo es el paciente, ¿cómo se llama? El pariente que falleció y que se retiró. Lo externo es aquello material que yo tenía y que ya hoy no. Lo externo pueden ser todas estas cosas. Pero si yo me encuentro desde este afán de conseguir los sueños desde la imagen anterior, entonces ya no tiene ningún sentido refunfuñar, ni sigo ocupando el puesto de la víctima, mucho menos del victimario. Estoy tampoco entrando en el huérfano, sino que estoy al contrario, en la inocencia pura que me invita a casi que depletar el disco duro de lo que yo tenía, y entonces renuncio a todos los paradigmas y vuelvo en la causalidad circular al tiempo donde no había tiempo, ¿sí? A aquello donde no había paradigmas, donde no había condicionamientos, donde no existían barreras, donde no existían pensamientos limitantes ni profecías autocumplidas. Regreso otra vez a lo que es mi esencia, al sumum. Y cuando me encuentro con el sumum, encuentro que la semilla que dio origen a ese ser que tengo en mí, valía la pena. Y por eso cuando encuentro la semilla, vuelvo a honrar a quienes me permitieron ocupar este cuerpo y este espacio y este lugar.
entonces de nuevo me conecto con el padre y la madre, aunque haya habido las dificultades que haya habido. De alguna manera fueron los portadores de esa semilla que te dicen, vale la pena que estés aquí. ¿Vamos hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes o no? No está Carlos. Bueno, el otro Carlos. ¿O todo está claro? Dime, ¿me recuerdas tu nombre? José Darío. José Darío. Me gustaría conocer un poquitico más acerca de la transmutación. Ok. ¿Qué bien sí es? Hay dos movimientos básicos en el proceso de la alquimia, pero en muchas visiones del mundo, que son el de la transformación, que invita a hacer el camino de descenso, ¿sí? Y es el viaje a los infiernos propiamente, y por eso duele, y por eso es el dolor desgarrador, y por eso es la angustia, y la tristeza, y el desespero, y toda esa cosa. Pero imagínate que tú vas bajando en un tobogán, ¿sí? Si tú ves para dónde vas, pero empiezas a detener la caída, a frenar la caída, porque qué miedo llegar allá. Acuérdate que el mismo impulso del tobogán, cuando llegabas al fondo, si no frenaste la caída, hacía esto y te volvía a impulsar. Pero si frenaste la caída, por miedo, por temor, por angustia, por lo que fuera, llegaste al fondo y qué fuerza te va a impulsar ahora. Te quedaste allá metido en el fondo. Entonces existe un movimiento para compensar esa transformación que se llama el de la transmutación, que es el camino de ascenso. Pero ya no el camino de ascenso de cualquier manera, es el camino de ascenso que aprendió de la experiencia y que hace el movimiento que decíamos la semana pasada en espiral, donde ya no se pasa continuamente por el mismo punto, sino que vamos ascendiendo. Y en la escala musical vamos conquistando notas más altas hasta llegar inclusive a octavas superiores, donde el do de esta primera escala no es el mismo do de la segunda o la tercera o la séptima escala del piano. Entonces, en ese movimiento de transmutación, generalmente implica que haya la intervención de la máxima fuerza que te permite salir del agujero negro. Y esa única fuerza que te permite salir del agujero negro es el amor que despierta tu conciencia. Por eso, en la física, la definición de un agujero negro es aquello que tiene tanta gravedad, que te chupa y nunca vas a poder salir de ahí. A menos que la conciencia se despierte, y entonces en el mundo de la conciencia tú puedes volar con libertad. Por eso la máxima expresión de los dones es la libertad, y por eso nunca se puede renunciar a la libertad. Cuando estamos renunciando a la libertad, estamos entregando hasta la misma dignidad. Entonces, en ese camino de ascenso ya hay la transmutación, camino muy suficiente para lograr un proceso evolutivo mucho más superior. Pero ya, cuando has conquistado la transmutación, llega también a un punto donde ahí ya no es suficiente. Y donde dices, necesito trascender este plano. Y ya casi que entendemos aquella frase tan famosa de que somos seres espirituales en una experiencia humana. Pero cuando eso llega, entonces ya nos podemos desprender de esa experiencia humana, a lo mejor del cuerpo físico, y trascender, y entonces vemos la muerte como un nacimiento. Entonces nos damos cuenta que ahí el nacimiento puede ser en muchos planos, no necesariamente que me morí físicamente, puede ser la muerte al odio, la muerte al resentimiento, ya no quiero resentirme más ni prodigar más este tipo de sentimientos, puede ser la muerte al sentimiento de la víctima, ya no voy a ser más víctima, voy a renacer, entonces en adelante voy a proyectarme con asertividad, con fuerza, con intención, con el poder y la voluntad suficiente como para que esa jerarquía que hay en mí se permita salir a flote sin ignorar mi pasado, pero sí aprovechando ese pasado. ¿Está claro? Dime. Esa última es la transfiguración, que en nuestra religión nos la muestran también como el camino. ¿Te acuerdas? Hay un día donde existe el movimiento de la Virgen representa la materia, ¿sí? Y la materia hace el camino de ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Eso. ¿Ascensión o asunción? Eso, asunción. Entonces, ese simbolismo de la asunción no es otra cosa que el trascender la materia
para pasar a la energía, a la información, al desarrollo de la conciencia y a la síntesis, que ya es la comunión con esa fuente máxima que es el Creador. Y la fuente máxima es eso, es aquello de lo que todo fue creado, ¿sí? Por eso decía él también que era mucho más fácil que un niño llegara al reino de los cielos. Y por eso decía, dejad que los niños vengan a mí, pero no por lo que decimos nosotros, que porque detrás vienen las mamás, no. Era porque detrás de esos niños había la inocencia, la coherencia, la transparencia, la alegría, todo esto que vimos en la niña aquí. Entonces es que, en serio, a mí eso me parece fascinante. Cuando uno regresa al simbolismo de lo que las religiones nos dijeron, entonces no se queda en la cosa textual, sino que entiende que ahí hay una cosa muy bonita que está por generarse en el interior y que va a producir cosas absolutamente maravillosas. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Rescatar otra vez la alegría de la vida, el elixir de la vida realmente. Y entonces esa vida eterna no se reduce a un cuerpo físico. Por eso cuando alguien entra en luto de 2 o 3 años porque se murió alguien, eso es absurdo. Eso es absurdo porque eso es honrar la muerte. Y estamos deshonrando la vida. Eso es decirle al otro, no valió la pena tu existencia porque solamente te recuerda en el momento en que te viene esa caja ahí donde ya no eras tú o donde saqué tus restos, mucho menos que eras tú, era una manada de gusanos ahí, ¿sí? En cambio, el que trasciende eso se da cuenta, ahí empezó un verdadero renacimiento. Y entonces empieza a ver con otra cara, con otras expectativas, el proceso de la muerte. Y entiende, insisto, que cada segundo estamos naciendo y muriendo. Con la diástole y la sístole estamos naciendo y muriendo. Morimos a unas cosas, nacimos a otras cosas y tenemos esa posibilidad maravillosa de estar moviéndonos dentro de la dualidad, pero de una manera sincrónica, al unísono. Por eso es tan desagradable una arritmia, ¿sí? Porque la arritmia hace que uno no se sienta metido en el ritmo, entonces tú estás bailando un bolero y tu pareja está bailando salsa y eso, claro, desintonizados y desincronizados. O sea, estamos en tiempos distintos y eso no ocurre. Miren, ¿cuántas veces no pasa no haberte conocido antes, bendito sea mi Dios, porque te apareciste 20 años después? Pero ¿sabes qué? Nos encontramos en otra día, por favor, sí, resérvame ese campito. Y obviamente que ya eso va mucho más allá. ¿Más preguntas? ¿O pregunto yo? Saquen una hojita, por favor. Bueno, vamos a hacer la meditación.